la capacitadora para participar en el programa a estas alturas, pues donde me ha tocado ver algunos grandes ponentes con temas interesantes y espero que este no sea la excepción. Yo estoy muy agradecido con esta invitación y bueno, pues sin más vamos a comenzar nuestra plática. ¿De qué se trata el asunto? Miren, hace algunos meses, en julio para ser precisos, el 7 de julio, el IMSS, el H Consejo Técnico del IMSS, publicó un acuerdo con relación al tema de la PTU. Ustedes saben, y a manera de recordatorio, les cuento que en el 2021 se reformaron varias leyes y dentro de ellas la Ley Federal del Trabajo para darle una nueva regulación al tema de el outsourcing, o como le llama la ley siempre le ha llamado subcontratación. Y fíjense que esta también, este ha sido un término que ha confundido a muchos. Yo me acuerdo una vez estábamos en Tlalnepantla, en el Estado de México, en una conferencia y se levantó un abogado y me decía un abogado, una chucha cuerera ahí en estos temas, y me decía, oye, Víctor, dice, ¿por qué le llamas subcontrato? Dice, si yo no firmo, yo con mi cliente, o sea, yo outsourcing con mi cliente, no firmo un subcontrato, yo firmo un contrato. Es un contrato de prestación de servicio, por ejemplo, de limpieza. Oye, ¿por qué le llamas subcontrato? Si yo firmo un contrato. Lo es que tú lo estás viendo desde el punto de vista civil, pero esto no es civil. Por supuesto, la relación que tienen las dos empresas, cliente-proveedor o prestador de servicio, receptor del servicio, sí es una relación civil, por supuesto, es una relación regulada por el Código Civil. Pero en esa relación aparece una figura que está regulada por la Ley Federal del Trabajo y es una relación de trabajo. Fíjense por qué la ley le llama subcontratación. De hecho, si ustedes revisan el artículo 13, ya después de la reforma de abril del 21, si ustedes revisan el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, les dice, después de haber prohibido la subcontratación de personas, que también ahí muchos se llegan a perder, incluso la propia autoridad se llega a perder, con esta prohibición del artículo 12, después de que prohíbe la subcontratación de personas, dice el artículo 13, se permite la subcontratación de servicios. O sea, la ley sigue hablando de subcontratación. La subcontratación de servicios y le agrega el término especializados. La subcontratación de servicios especializados o la subcontratación de ejecución de obras especializadas. Y cuando nos vamos al 15, que nos habla de este padrón que en la práctica conocemos como REPSE, nos dice la ley que quienes presten servicios, fíjense, el artículo 15 dice, las personas físicas o morales que presten servicios de subcontratación deberán registrarse. Entonces, la ley habla de subcontratación. Y me decía este abogado, oye, ¿por qué le llama subcontratación? Si yo firmo un contrato, no es una subcontratación, es una contratación. El cliente me pide un servicio, me contrata un servicio y yo se lo proveo. ¿Por qué le llama subcontratación? Entonces le decía yo, mira, es que tú te estás refiriendo a la relación entre las dos empresas. Esa relación no es laboral y no está regulada en la Ley Federal de Trabajo. Esa relación es civil, sigue siendo civil. La prestación de servicios independientes está regulada en el Código Civil. Entonces, la Ley Federal de Trabajo no se refiere a la relación entre las dos empresas, porque eso es un ámbito civil. Entonces, ¿por qué se entromete la Ley Federal de Trabajo en esa relación? Porque resulta que la Ley Federal de Trabajo dice en el artículo primero que dice, esta ley regula, rige
las relaciones de trabajo. Esta ley rige las relaciones de trabajo dentro del territorio nacional y no todas, sino aquellas que tienen que ver con el 123 apartado A de la Constitución, es decir, las relaciones de trabajo entre los particulares. Entonces dice la Ley Federal de Trabajo, esta ley rige las relaciones de trabajo. Oye, ¿por qué la Ley Federal de Trabajo se entromete en una relación que es civil? Porque resulta que cuando nosotros revisamos la definición de Ley Federal de Trabajo en el artículo 20, hay dos aspectos ahí que les pasa por alto a muchos, sobre todo uno. Fíjense, dice el artículo 20, se entiende por relación de trabajo y añade, cualquiera que sea el acto que le dé origen. Este es un punto que les pasa por alto a muchos. Fíjense, una relación de trabajo no nace nada más entre patrón y trabajador. O sea, que yo publico una vacante y que llegan 20 personas y contrato a uno. ¿Sabes qué? El horario es de 9 a 2. No, una relación de trabajo no nace nada más en ese acto. Por eso la Ley Federal de Trabajo dice, cualquiera que sea el acto que le dé origen. Entonces, déjenme completar la definición laboral para regresar al tema de la subcontratación. Entonces dice, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado. Entonces, ahí hay elementos que distinguen una relación laboral de cualquier tipo. Prestar un trabajo de manera personal y de manera subordinada. De esos tres, el elemento esencial, pues, es la subordinación. Bueno, esa es una relación de trabajo. Cualquiera que sea el acto que le dé origen. Entonces, fíjense, resulta que el contratante o el cliente recurre al proveedor y le dice, oye, ¿tú prestas el servicio de vigilancia? Sí. Oye, fíjate que yo necesito servicio de vigilancia. ¿Me puedes prestar el servicio de vigilancia? Sí, también te presto el servicio de vigilancia. Bueno, hasta allí todo es enteramente civil. Pero resulta que yo le digo a mi proveedor, oye, ¿me das permiso de que yo coordine a tus guardias? ¿Me das permiso que yo le diga al guardia, oye muchacho, mira, te puedes trasladar aquí a la zona de estacionamiento? Fíjate ahí como que veo a una persona sospechosa. Puedes estar en el estacionamiento. Y me dice mi proveedor, ah, sí, está bien. Entonces llama a su guardia y le dice, oye muchacho, mira, ven, fíjate que Víctor va a ser nuestro cliente, pero te voy a encargar que estés al pendiente de lo que Víctor necesita. Entonces, fíjense, yo en mi empresa tengo una persona que yo no contraté, que yo no le pago, pero que sí le puedo ordenar, porque su patrón me permitió coordinar. Y entonces fíjense qué hay entre yo que soy el cliente y el trabajador de mi patrón. Si nosotros vamos a la definición de Ley Federal de Trabajo, dice, prestar un trabajo personal subordinado. Esa persona física me presta un trabajo, hace la vigilancia. Es personal porque yo no voy a tolerar que venga otro guardia o que mande a su hijo o que mande a su papá, él. Y además es subordinado, está sujeto a mis órdenes. Pero yo no lo contraté, yo no lo contraté, lo contrató su patrón. Entonces, fíjense ustedes en un esquema. Tocayo, ¿me permites compartir pantalla? ¿Sí se puede? Sí, sí, claro. Pregunta. Adelante, tocayo. Gracias. Ahí voy. Sí, ya estoy. A ver. Ok, ahí ven mis notas, ¿verdad? Bueno, Sí, fíjense, resulta que es el proveedor el que da el servicio de vigilancia. Y este es su trabajador. Fíjense, les estoy mostrando por qué se llama subcontratación. Fíjense, aquí estoy yo soy el cliente.
Este es el patrón. Este es el proveedor del servicio de vigilancia. Bueno, pero yo le pregunto a mi proveedor y le digo, oye, ¿me permites coordinar al guardia? Es decir, que yo instruya a tu guardia, que yo le diga, muchacho, mira, vente al este lado de la caja, pásate ahora aquí al lado del estacionamiento, mira, vete al patio. Y me dice mi proveedor, sí, sí, no te preocupes. Y llama a su trabajador y le dice, mira, lo que Víctor te diga, hazlo. Bueno, entonces fíjense, resulta que sin contratarlo, yo no lo contraté, pero resulta que yo estoy en posibilidad de ordenar. Y este muchacho está en la situación de obedecer. Eso, aunque yo no lo contraté, esto se llama relación de trabajo. Está definido en el 20. Dice, cualquiera que sea el acto que le dé origen. ¿Qué le dio origen a esta relación de trabajo? Una cláusula en un contrato civil. Este contrato civil que firmamos mi proveedor y yo, allí viene una cláusula donde dice que sus trabajadores, por lo que respecta al servicio de vigilancia, están a mi disposición. Eso es lo que la autoridad no entiende. Entonces, fíjense, esta relación es la que se llama subcontratación. ¿Saben qué? Miren, aquí está el prefijo sub. ¿Qué significa el prefijo sub? Significa por debajo de. Eso significa el prefijo sub. Entonces resulta que este y este tienen una relación de trabajo por una contratación, pero este y este tienen una relación de trabajo por una subcontratación. Entonces, la Ley Federal del Trabajo no está regulando este contrato civil, eso es meramente civil. La Ley Federal del Trabajo está regulando esta relación. Por eso le llama subcontratación, por debajo del que contrató. Yo como cliente estoy por debajo del que contrató, pero se llama subcontratación, pero no es una subcontratación civil, es una subcontratación laboral. ¿Por qué razón? Porque entre estos dos hay una relación laboral y eso no está prohibido. Eso no es lo que se prohibió. La autoridad confunde y dice, ¿está prohibida la subcontratación? No, lo que está prohibido, lo que se prohibió, fíjense, no es lo mismo subcontratación de servicios, no es lo mismo a decir subcontratación de personal. No es lo mismo. Una subcontratación de servicio, aquí lo que tiene este cliente con este proveedor es una subcontratación de servicios, porque resulta que este proveedor se dedica a dar el servicio de vigilancia. Tiene guardias uniformados, capacitados, los instruye, les da las herramientas. Esa es una subcontratación de un servicio. ¿Cuál era la subcontratación de personal que fue lo que quedó prohibido? Permítanme mencionar un nombre que es muy común, pero no es el único. Ustedes conocieron a Manpower. Una empresa muy conocida, incluso es transnacional. ¿Y saben a qué se dedicaba? Se dedicaba a esto. Y he dicho en otras palabras, se dedicaba al suministro de personal. Y entonces resulta que esa empresa tenía, por ejemplo, 400 albañiles. Y le decíamos, oye, ¿tú construyes? No. ¿Y por qué tienes 400 albañiles? ¿Para qué contrataste 400 albañiles si tú no construyes? Porque resulta que se dedicaban a suministrar personal. Y, por ejemplo, tenía 300 panaderos.
Oye, ¿tú haces pan? No, ¿y para qué contratas 300 panaderos? Bueno, lo que se prohibió fue esto, el suministro de personal. Eso fue lo que se prohibió. Prohibida la subcontratación de personas, prohibido el suministro, pero no está prohibida la subcontratación de servicios. Eso sigue existiendo. Tan es así que el artículo 13 dice, se permite la subcontratación de servicios. ¿Y por qué subcontratación? Porque definitivamente el trabajador de mi proveedor está bajo mis órdenes, está a mi disposición. Pero la autoridad lo confunde y la autoridad interpreta la puesta a disposición como bajo el mismo techo. Eso es lo que la autoridad interpreta. La autoridad dice, si el trabajador está en tus instalaciones, una persona que no es tu empleado, está en tus instalaciones, repse. No, la ley laboral nunca habla de posición física o situación física del trabajador. La ley federal del trabajo se refiere a la manera en la que se presta el trabajo, no al lugar en donde se presta el trabajo. Entonces ahí la autoridad anda enteramente perdida y el problema es que esa postura de la autoridad laboral de la Secretaría del Trabajo, pues ya la adoptó el IMSS, ya la adoptó el SAT, ya la adoptó el Infonavit, todos van atrás porque dicen, y me parece que ahí la postura de IMSAT, Infonavit, son correctas porque dicen, bueno, nosotros no vamos a definir esto lo define la autoridad laboral y nosotros vamos atrás de la autoridad laboral. Quien se ha confundido es la autoridad laboral, porque la autoridad laboral no habla de recibir órdenes, la autoridad laboral, situación física de trabajador. Si el trabajador de tu proveedor está bajo tu mismo techo, esa es característica de la contratación de servicios, lo cual no es así. ¿Por qué les platiqué esto? Porque dentro de las reformas que se da en ese año, el 23 de abril del 21, que se publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación, resulta que con los patrones empresarios no estaban del todo de acuerdo con esta reforma, hubo una especie de negociación. Miren, hay tres factores que llevaron a la predominación o a esta efervescencia del outsourcing. Tres factores. Primero de ellos es el tema de la estabilidad laboral. Estabilidad laboral. Sí, ustedes saben que cuando una empresa tiene un trabajador, pues conforme genera antigüedad, va generando ciertos derechos y los patrones no quieren eso. Entonces, por eso recurrieron del outsourcing. Oye, pues tú los contratas por un año. Y si yo ya no lo quiero, pues te digo, al cabo es tu empleado, me lo cambias y se acabó. ¿Ok? El trabajador en una mercancía. Entonces, por eso se pronunciaron mucho por el tema de esta figura del outsourcing. Otro es la asociación colectiva. La asociación colectiva. Que todos los trabajadores, y aquí les hago una entre paréntesis. Nosotros normalmente distinguimos a los trabajadores, les llamamos sindicatos de confianza, como si el sindicalizar es desconfianza, ¿no? Casi decimos de confianza y de confianza. Entonces, así lo manejamos en la práctica. ¿Es sindicalizado? No, 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 soy de confianza. Que la ley federal de trabajo define a los trabajadores de confianza de una manera diferente a como nosotros lo interpretamos, pero en la práctica nosotros nos sindical de confianza. Bueno, miren, todos los trabajadores, todos, hasta el director general, tiene derecho de sindicalizarse. Todos, todos, aún los trabajadores de confianza. Entonces, todos los empleados tienen derecho a sindicalizarse. Lo que la ley prohíbe es algo que en la práctica hemos malinterpretado, porque la ley dice que los trabajadores de confianza no pueden formar parte del sindicato, y hasta ahí nos quedamos. Oye, el trabajador de confianza no se puede sindicalizar porque si se sindicaliza, deja de ser de confianza. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. La ley federal de trabajo lo que dice, fíjense,
la Ley Federal del Trabajo dice, los trabajadores de confianza no pueden formar parte del sindicato de los demás trabajadores. Eso es lo que dice la ley. No está prohibiendo que se sindicalicen. Lo que la ley está limitando es que formen parte del sindicato de los demás, pero ellos sí se pueden sindicalizar. Todos los trabajadores tienen derecho a sindicalizarse. Y este derecho siempre los patrones han buscado mermarlo, siempre han buscado que el trabajador no lo ejerza. Por eso existieron y existen todavía, aunque parezca increíble, los sindicatos blancos, en donde el que contrata ese trabajador sabe que está sindicalizado, incorporó un sindicato. El outsourcing fue muy atractivo para las empresas antes de la reforma del 21 por el tema de la asociación colectiva. Mira, yo aquí no quiero grilleros. Si un trabajador empieza a echar grilla a los demás, que oye, que mira, vamos a pelear, pues como no es mi empleado, como es de un outsourcing, pues le hablo a su patrón que se lo lleve y que me lo cambie por otro. Entonces, esta fue también otra de las razones por las cuales predominó el tema del outsourcing y el tema de la PTU. Esto. Oye, ¿por qué tus empleados no son tus empleados? ¿Por qué son de un outsourcing? Ah, porque si fueran míos yo les tendría que dar el 10% de las utilidades y yo no quiero eso. Allá que se pelee con el outsourcing. Entonces, estos tres aspectos fueron los que llevaron a que predominara mucho el tema del outsourcing. Entonces, resulta que cuando se lleva a cabo la reforma en el 23 de abril del 21, antes de que se publicara el decreto, los patrones, el sector empresarial, las cámaras comerciales y demás, fueron a hacer presión al gobierno y dijeron, bueno, está bien, te vamos a aceptar la reforma, ya, no vamos a pelear, ok, quítanos el outsourcing, ok, vamos a batallar con el tema de la antigüedad y vamos a batallar con el tema de la asociación colectiva, pero quiero que nos concedas aquí un beneficio. Esta fue una negociación. Y digo, no es una situación secreta, es una situación de dominio público. Entonces dijo el gobierno, bueno, está bien, 2 contra 1, me das 2, te quedas con 1, ok, mira, vamos a hacer una cosa. No te puedo quitar el tema de la PTU porque eso nos llevaría a un aspecto de reforma constitucional, pero mira, sí la podemos limitar. ¿Qué te parece si le ponemos un límite? Que los trabajadores tengan un límite en la participación. Y entonces los patrones dijeron, ok, perfecto, ponemos un mes de salario. Que el límite sea un mes de salario. Y entonces se le viene encima el sector minero al gobierno y dice, no, no, un mes no. Nosotros normalmente, fíjense, los mineros, el promedio de PTU de los mineros es de 3 meses de salario. Por eso quedó en 3 meses. El promedio de PTU que reciben los mineros es de 3 meses de salario. Entonces, viene el sector minero, se le echa encima al sector gobierno y dice, no, nosotros si aceptas como límite un mes de salario a la PTU, nosotros te paralizamos el país. Y entonces el gobierno, a través de quien entonces era la secretaria del Trabajo, la señora Marisa Alcalde, pues se pone en contacto con los patrones y dicen, bueno, ceder aquí, pero no un mes, 3 meses. ¿Ok? Y dicen los patrones, bueno, de eso nada, perfecto, 3 meses. Entonces, se hace la reforma, una reforma que en mi opinión es inconstitucional. Y no solamente en mi opinión, porque ya un juzgado ya declaró, y eso es precisamente lo que les quiero comentar aquí, varios trabajadores se ampararon, ¿eh? Muchos trabajadores, justamente del sector minero, se ampararon contra esta reforma y afortunadamente los tribunales, el tribunal que resolvió ahí en la Ciudad de México, resolvió a su favor y les concedió el amparo. Y justamente esa es la parte que nosotros debemos de analizar porque miren, resulta que ya hay trabajadores que ganaron el amparo. Trabajadores, no importa dónde trabajan, no importa, ¿ok? A cualquier empresa donde trabaje, les tienen que pagar la PTU sin la reforma. ¿Sí? A donde quiera trabaje.
Cuando ellos pararon, estaban en el sector minero, trabajando en algunas minas del norte. Pero, ¿qué les dice a ustedes o qué certeza tienen ustedes que uno de esos trabajadores vaya un día a tocar por sus empresas solicitando empleo y que además queramos discriminar? Acuérdense que la discriminación está prohibida en cualquiera de sus manifestaciones, con mucho más razón en la laboral, con mucho más razón en la laboral. Y cuando yo digo mucho más razón, porque diríamos que hay una doble sanción. Entonces, discriminación en cualquiera de sus manifestaciones está prohibida, con mucho más razón en la laboral. Entonces resulta que ¿quién les da a ustedes la certeza o la seguridad de que algún día uno de esos empleados, cuando ustedes o sus patrones en una vacante, y uno de esos trabajadores que tienen ese amparo a su favor, que la puerta de sus empresas y les diga, pues fíjate que está solicitando un chofer, y pues fíjate que yo tengo experiencia, bla, bla, y ustedes lo contratan, y ya tienen en su empresa un chofer que sin que ustedes se den cuenta, tiene un amparo que dice, resuelto a su favor, que dice que la PTU se le debe pagar sin reforma, sin reforma. Entonces, yo aquí les aconsejo, de hecho, miren, les voy a mostrar, déjenme ver por aquí, a ver, no sé si estén viendo mi pantalla. Yo ahorita estoy aquí en unas carpetas que voy a abrir. Déjenme ver aquí, ahorita les digo, y me contestan ahorita. Ahorita les estoy compartiendo el amparo. ¿Sí están viendo el amparo, tocayo? No, nada más se ve la No, no. lámina que ahorita nos estabas mostrando, donde se ve así Ok, los... entonces Sí. déjame, es que al momento de compartirle aquí, como que ya no me salió completo, pero ahorita les comparto entonces. Ahí estoy. Ahora sí, ¿verdad? Ahí Sí, está, ahora sí. Tocayo. Así es. Ok. Miren, esta es la resolución, la sentencia, el amparo, como le quieran llamar. Está en internet. Juicio de amparo directo 2071, diagonal 2022-3. Amparo. Esto que están viendo en paréntesis, en asteriscos, es la lista. Ustedes saben que por privacidad de datos y demás no se publica, pero es la lista de los que se ampararon. Fíjense cuántos son. Miren, vean cuántos son. Son muchos, fueron varios. Y a todos están incluidos. Diríamos que estamos hablando más o menos como de 9 páginas, tamaño oficio, donde vienen los nombres de las personas que se les resolvió a su favor. Entonces, aquí, al final, dice, resuelve. Déjeme ver por aquí. Dice, la justicia de la Unión ampara y protege a la listota. Ahí está. Y luego dice, en contra de los actos que atribuyeron a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, presidente constitucional, consistente dentro del ámbito de su respectiva competencia, discusión, aprobación, expedición y promulgación del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en materia de su contratación laboral, bla, bla, bla. Y luego dice acá, en específico, el 127 fracción octava de la Ley Federal del Trabajo, en español. En español. A estos trabajadores la PTU se les paga completita, sin reforma, sin límite. ¿Ok? Entonces, yo les aconsejaría dentro del checklist, si ustedes están en el área de nóminas de recursos humanos o si son los asesores de las empresas, que las empresas ya incluyan como parte del checklist revisar si al trabajador que están contratando está incluido en este amparo, porque el único
el único amparo que se presentó, hay otros que están pendientes de resolverse. Entonces, revisar, aquí tendrían que juntarse con el abogado y decir, oye, Eli, tú tienes acceso a esta información o tú sabes cómo podemos accesar a esa información, ya el abogado de la empresa o del despacho les dirá cuál es el camino para conocer quiénes son las personas. O en su defecto, al momento que están contratando al trabajador, preguntarle, ¿no? Oye, ¿te amparaste contra la PTU? A lo mejor a muchos les va a caer de sorpresa y va a decir, oye, pues, ¿qué es eso, licenciada? ¿No? ¿Qué es eso, contador? Pero no estaría de más con la intención de recabar la información. ¿Te amparaste contra la PTU? Sí, sí, licenciado. Yo sí me amparé. Oye, ¿me puedes traer una copia de la sentencia, por favor? Seguramente ese trabajador tiene una copia de la sentencia y entonces con base en ello nosotros confirmarlo. Pero esa sería la primera situación aquí que tendríamos que revisar por este amparo que se resolvió a favor de la clase trabajadora, de los trabajadores que decidieron ampararse contra la reforma del 127 fracción octava de la Ley Federal de Trabajo. Ahora fíjense, resulta porque el tema de la PTU, voy a compartirles ahora nuevamente el blog de notas. Fíjense, resulta que la renta agravable, supongamos que es de 1,000,000 de pesos. Artículo 9 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Resulta que la tasa de reparto, pues es una tasa que ya tiene bastantes años y que se ha confirmado para el 23, 24, 25, de aquí por lo menos al 2030, sería del 10%. Y entonces tendríamos la PTU, 100,000 pesos. Muy bien. Yo hago mi lista de trabajadores, trabajador 1, trabajador 2, trabajador 3, trabajador 4, pum, 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 pum. Hago mi lista, mi cuadro de reparto, en términos de lo que establece la propia ley. Y vamos a suponer que yo tengo 10 trabajadores. Y supongamos, es un supuesto, que a cada uno le tocó 10,000 pesos. ¿Sí? Supongamos, ¿no? Todos trabajaron los 365 días y todos ganan lo mismo. Entonces, a cada uno le tocó 10,000 pesos. Bueno, este cuadro de reparto, así al final llego a 100,000 pesos. Bueno, este cuadro de reparto yo lo hice en términos del artículo 123 de la Ley Federal de Trabajo, cuyo procedimiento y plasmado no se reformó. Eso sigue siendo lo mismo, ¿no? La cantidad a repartir la divides en dos partes iguales. La primera mitad la repartes con base en salarios de vengado, la segunda mitad con base en días trabajados, conjuntas y listo. Bueno, y entonces entra el 127 fracción octava. Y dice, pero mira, esta cifra que te salió, le vas a poner un tope, le vas a poner un límite. Ese límite estará fijado por una de dos circunstancias. Primera, 3 meses de salario. Segundo, la PTU promedio de los últimos 3 años. De esas dos, la que sea mayor será tu tope. Bueno, pensemos que la empresa no ha pagado PTU en los últimos 3 años, por lo tanto, solo tomamos 3 meses de salario. Y supongamos que ganan 3,000 mensuales, supongamos, estamos hablando de puros supuestos. Entonces decimos, ganan 3,000 mensuales, 3 meses de salario son 9,000 pesos. Y como no hay promedio de PTU repartida, pues esta es la cantidad mayor. Entonces, esto que yo determiné aquí conforme a 123, lo voy a comparar con 9,000 pesos. De forma que al final son 90,000. ¿Sí? Bueno, entonces dice el 127 fracción octava. El tope será esto. Este será el tope. Por lo tanto, al trabajador 1 no le vas a dar 10, le vas a dar 9. Monto a repartir 9. Al trabajador 2 tampoco le vas a dar 10, le vas a dar 9. Al trabajador 3 tampoco le vas a dar 10, le vas a dar 9. Y así nos vamos hasta el trabajador 10 que le vamos a dar 9. Entonces, fíjense,
El 10% de mi renta gravable fueron 100,000 pesos. Y eso es lo que me tocaba repartir. Pero con la reforma que vino a poner un top, resulta que ahora yo voy a repartir 90. Bueno, pero resulta que por alguna razón el trabajador 1 se amparó y está en ese amparo que les acabo de mostrar, y entonces dice el trabajador 1, no, a mí no me vas a aplicar el tope, a mí me das mis 10. Aquí está el amparo. Y sí, tienes mucha razón, a ti te voy a dar 10. En total voy a repartir 91. Y pensemos que los otros 9 no se ampararon. Los otros 9 son como nosotros, ¿no? Ciudadanos comunes y corrientes. Bueno, fíjense. El 7 de julio, el IMSS, a través de su consejo técnico, publicó un acuerdo. Se los voy a mostrar. Yo voy aquí rápido al diario oficial de la Federación. Julio de este año, 7, viernes, edición matutina. Instituto Mexicano del Seguro Social. Acuerdo, bla, bla, bla. Vamos a abrirlo. Este acuerdo señala 2 puntos, pero yo me voy a referir nada más a uno. Criterio número 02-2023. Dice, yo me voy a referir nomás a un punto. Fíjense. Cantidades entregadas en efectivo o especie a las personas trabajadoras o depositadas en sus cuentas personales de nómina por concepto de pagos que exceden el monto máximo de la participación de trabajadores en las utilidades de las empresas. Ese es un punto. El otro viene aquí. Y los pagos hechos por concepto de bono de productividad. Bueno, yo me voy a referir nada más a este punto. ¿Ok? El excedente. Es decir, aquí en esa lámina compartida me sale repartir 100, pero con el tope 90. El excedente son 10. A ese excedente se refiere. Entonces, fíjese. Dice, el artículo 27, primer párrafo de la Ley del Seguro Social establece los conceptos que forman parte del salario base de cotización, al disponer que éste se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entrega al trabajador por su trabajo. En principio, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas no forma parte del salario base de cotización, ya que conforme al 124 de la Ley Federal de Trabajo, no forma parte del salario integrado que señala el 84. El IMSS anda perdido. Yo no sé, nuestras autoridades debieran, fíjense, yo siempre he dicho, esa es mi idea, yo pienso que nuestras autoridades, trátese de ejecutivo, legislativo, judicial, yo pienso que nuestras autoridades deben cumplir 2 requisitos. El primero, estar bien preparados. Por supuesto que hablamos de la honestidad y demás, ¿no? Pero el primero, estar bien preparados. Y segundo, que nos cobren barato. Esas dos, porque se entiende que el servicio público es una vocación. O sea, sí, está bien, estás cubriendo una necesidad económica y demás, pero bueno, yo soy de esa idea, ¿no? Aquí, tal vez la gente del IMSS está mal pagada. No lo sé. Hemos tenido oportunidad cuando nos llegan notificaciones, vamos al notificador, ponemos a platicar con él y en 15, 20 minutos ya está llorando. El notificador, de veras. Mire, Lee, ¿cuánto tengo que notificar? Abre su portafolio. Mire, tengo que ir allá y tengo que ir allá. Oye, pero te pagan muy bien. No, 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 no. Me tienen por honorarios. Fíjense, el IMSS no da de alta a sus trabajadores. El IMSS, esa relación de trabajo entre el IMSS y sus trabajadores está regulada por 123 apartado A, es decir, por la Ley Federal de Trabajo. Tiene que darlos de alta en el IMSS, no los da de alta. Les hace contratos por honorarios de 1 mes, de 2 meses. Bueno, el IMSS es el gran candil de la calle y oscuridad de su casa.
Pero fíjense ustedes aquí, aquí nos habla de concepto de integración en materia laboral cuando debe ser esencialmente en materia de seguridad social, es decir, no debiera estar mencionando el 84, porque la integración salarial para efectos de cotización o de pago de cuotas está regulada en el 27. Pero aquí hace mención del 180, del 84, que es un tema meramente laboral, pero bueno, sigue diciendo. No obstante lo anterior, bueno, les recuerdo, dice, en principio la PTU no integra de lo anterior mediante el decreto por el que se reformaron diversas leyes de seguridad social en materia de subcontratación 23 de 21, se incorporó la fracción octava al 127 con el propósito de introducir nuevas reglas para limitar la cantidad de reparto de utilidades que las personas trabajadoras reciben y evitar así desproporciones, estableciéndose el límite máximo de 3 meses de salario o el promedio que hubiese recibido en los últimos 3 años, aplicándose el monto que resulte más favorable a la persona trabajadora. Adicionalmente, tratándose de personas trabajadoras al servicio de patrones cuyos ingresos derivan exclusivamente de su trabajo, por ejemplo, un despacho, y de personas trabajadoras de patrones dedicados al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses, el monto de la participación no podrá exceder de 1 mes de salario. Bueno, hasta ahí es meramente un recordatorio lo que hace el IMSS. Ahora viene, ahora sí, la esencia de su criterio. En este sentido, si la PTU entregada a las personas trabajadoras excede de lo señalado en los 2 párrafos anteriores y los patrones deciden no descontar el monto entregado en demasía, dicha percepción pierde la naturaleza de utilidades y se convierte en una gratificación y por ende sí integra salario base de cotización en términos del primer párrafo del 27. Y al final concluye. Dice, derivado de las consideraciones relatadas con el objeto de fomentar transparencia y el debido cumplimiento de obligaciones patronales en protección de los derechos de las personas trabajadoras y de sus familias, se considera que realiza una práctica fiscal indebida en materia de seguridad social, 1. Quien excluya del SBC los pagos que excedan del monto máximo de la PTU es del 27, 127 fracción octava. Segundo, quien pague la PTU, fíjense hasta dónde llega el Consejo Técnico del IMSS. Quien pague la PTU fuera del plazo establecido en el artículo 122 de la Ley Federal de Trabajo. ¿Saben cuál es el plazo? Vean este punto. Porque miren, la Ley Federal del Trabajo en el 122 señala que la PTU debe pagarse entre los 60 días posteriores a la fecha de la que se deba pagar el impuesto, pero no prohíbe pagarlo antes. Oye, si yo la quiero pagar en febrero, ¿puedo? Por supuesto. Fíjense, dice el IMSS, si la pagas antes o después, estás cometiendo una práctica fiscal indebida. Aguas, ¿eh? Aguas porque no es nada más el 127 fracción octava. Se los leo nuevamente. Se considera que realiza una práctica fiscal indebida en materia de seguridad social quien pague la PTU fuera del plazo establecido en el 122 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Ustedes saben qué dice el 122? Aquí les muestro rapidísimo, miren. Dice, el reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual. Si se trata de las morales del título segundo, el impuesto anual deben pagarlo dentro de los 3 meses siguientes. Entonces, pensemos por regla general el 31 de marzo. Bueno, dice la ley, la PTU debes pagarla dentro de los 60 días siguientes, entre abril y mayo. Y si la quiero pagar, resulta que mi contador se apuró
O resulta que el sindicato presionó y el contador se apuró y se presentó la declaración en enero y se pagó el impuesto en enero y yo quiero pagar la PTU en febrero. ¿Me lo prohíbe la ley federal de trabajo? No. ¿La puedo pagar en febrero? Por supuesto. Ah, pero dice el IMSS, aguas. Si la pagas fuera de los plazos, aquí está. Estás cometiendo una práctica fiscal indebida si pagas la PTU fuera de los plazos, siendo esto antes o después de lo señalado en el 122. Muy mal el instituto, ¿eh? Muy mal. Tercero, quien excluya del SBC los pagos hechos por concepto de bono de productividad o de cualquier otra naturaleza. Cuarto, quien asesore. Aguas. Porque en una de esas hasta nos dice el IMSS con el SAT, oye, esquema reportable. Fíjense, ¿hasta dónde pudiera llegar? No estoy diciendo que así tenga que ser, ¿no? Quien asesore, aconseje, preste servicios o participe en la realización e implementación de las prácticas antes señaladas. Y por último, si alguno aquí del grupo dictaminara, todo contador público que emita una opinión de cumplimiento limpia y sin salvedades en el dictamen en materia de seguridad social. Chéquenle. Pero ahora déjenme regresar a el tema que mostraba. Ok. Resulta que yo me quiero apegar al 127 fracción octava y entonces yo tengo que repartir 90,000. Hasta ahí no hay problema. Pero aquí tengo un trabajador que obtuvo el amparo a su favor y le tengo que dar no 9, sino 10. Dice el IMSS, estos 1,000 pesos forman parte del SBC. Con los demás no hay problema porque a los demás sí le diste 9,999. ¿Sí? Pero de ese trabajador, como le estás dando fuera del excedente, sin importar para el IMSS, sin importar si ese excedente fue por el amparo. Oye, pues aquí yo no me puedo rehusar porque miren, si yo me rehuso con el amparo, ese trabajador me demanda y hasta puede llegar al embargo, ¿eh? Hasta puede llegar al embargo. Si aparte de la multa, no, pues aquí están tus 10,000 pesos. Y dice el IMSS, eso me lo integras. Entonces, yo les aconsejo aquí que tengan mucho cuidado. Miren, ese acuerdo, ustedes saben que no siempre las autoridades tienen razón. Nosotros conocemos, ¿no? Hablo de todos los que estamos aquí reunidos. Conocemos los criterios del SAT, los criterios del IMSS, los criterios del Infonavit, los criterios ya hoy de la Secretaría del Trabajo. Y no siempre están apegados a lo que dice la ley. Entonces, los criterios de la autoridad son esos, son criterios. El problema es que nos va a llevar a enfrentarnos. Y la manera de salir de allí, yo no le veo otra, sino a través de un juicio, a través de un recurso que incluso dependiendo de lo que se llegue a resolver por parte de los tribunales, pudiera llevarse a lo mejor hasta un amparo. Es decir, la consecuencia pudiera llegar hasta la última instancia. Entonces, yo les aconsejo que tengan mucho cuidado. Punto número 1. Cuando realicemos las contrataciones de nuestros trabajadores, no podemos prescindir de revisar si ellos tienen algún amparo a su favor relacionado con el tema de la PTU. Eso yo les aconsejo que lo revisen. También es muy importante que no impongan o realicen prácticas discriminatorias. Como tú tienes un amparo a tu favor, no te contrato. Recuerden ustedes que, y siempre se los decimos a las empresas, necesitas tener, fíjense, 4 o 5 aspectos en los que las empresas a veces no reparan porque dice el patrón, es invertirle mucho dinero, pero al final te cuesta más dinero por no llevar estos controles que pues ya en la práctica le llegan a llamar compliance, ¿no? A ver,
necesitas tener un organigrama actualizado, necesitas tener un perfil de puestos, necesitas tener una descripción de puestos, necesitas tener categorías en tu empresa, necesitas contar con un reglamento interior de trabajo, necesitas que firmen un contrato de trabajo, necesitas integrarles un expediente a tus trabajadores, 6, 7 puntos que no debes pasar por alto y un checklist de los documentos que le tienes que pedir amparados en distintos marcos normativos. Fíjense, un punto controversial ha sido el tema de la constancia de situación fiscal. Oye, estoy facultado, yo como patrón y el trabajador obligado a presentarme su constancia de situación fiscal. Por supuesto que sí, claro, claro. Oye, pero es que ahí hay un comunicado de la Secretaría de Hacienda donde dice que el trabajador con que proporcione, sí, pero está hablando de los que ya contrataste, no está hablando de los que vas a contratar. A los que ya contrataste, ni modo, no tienes otra más que pechugar, no le puedes decir, te voy a correr porque no me traigas tu constancia de situación fiscal, no, eso no tiene fundamento, ni tampoco le puedes decir, no te voy a pagar si no me traes tu constancia de situación fiscal, pero a los nuevos, por supuesto que hay fundamentación legal, nada más revisen ustedes, fíjense, les voy a dar 3 artículos, 25 fracción primera de la Ley Federal de Trabajo, 25 fracción primera, en el 25 fracción primera se establece que en el contrato de trabajo debe aparecer el RFC del trabajador. Y el RFC sin homoclave no es RFC, porque luego me dicen, contador, ¿lo pongo sin homoclave? Oye, ese es el RFC, porque el RFC es, si es física, 13 posiciones, si es moral, son 12 dígitos. Sin homoclave no se llama RFC. Entonces, cuando la Ley Federal del Trabajo te dice en el 25 fracción primera, en el contrato debes plasmar el RFC del trabajador, está hablando del completo, del que viene a 13 dígitos. ¿Sí? Segundo, artículo 27, apartado C, fracción octava del Código Fiscal de la Federación. Ahí se establece 2 cosas. 1, los únicos facultados para otorgar el RFC es el SAT. Y 2, el documento donde vendrá el RFC se llama constancia de situación fiscal o cédula de identificación fiscal. Revisen 27, apartado C, fracción octava del Código Fiscal de la Federación. ¿Sí? Tercero, artículo 26 del reglamento del Código Fiscal. Ahí se establece que cuando contratamos un trabajador y si el trabajador nos indica que ya tiene RFC, nos lo tiene que demostrar. Así dice artículo 26 del reglamento del Código Fiscal. Entonces, sí hay fundamento para que al trabajador le pidamos el RFC. Y el RFC no está que se lo dicto, contador, no, tráemelo en un documento oficial y ese se llama constancia de situación fiscal, o la CIF, cualquiera de las dos, pero sí hay fundamentación. Entonces, el checklist, y dentro del checklist, póngale ahí, preguntarle al trabajador si está amparado en contra de la reforma que limita el pago que limita el de la PTU, quitarle copia de la amparo. ¿Sí? Si el trabajador dice que no está bien, no hay problema. Si les dice que sí, hay que considerarlo. Entonces, cuando vayan a calcular y pagar la PTU, independientemente de todo lo que exige la ley de trabajo, una comisión mixta, entregar copia de la declaración, esperarte 30 días, el trabajador tiene derecho a inconformarse, a hacer el cuadro, etcétera, pues considerar esos trabajadores que llegan a formar parte de nuestra plantilla y que se ampararon en contra de esta limitante, pues ellos no habría limitante. Y por último, hay que revisar. Aquí yo les aconsejo, si ustedes tienen un cuerpo de abogados, jurídico, laboral, fiscal, que se acerquen con ellos. Oye, el IC, ¿aplicamos la limitante o no? ¿Ok? No, pues que ibas a aplicar la limitante, a estos no. Ok, oye, ¿lo integramos o no? Porque el IMSS dice que se debe integrar. En mi opinión, el IMSS está equivocado. El IMSS está equivocado por varias razones, pero la principal de ellas, la principal razón, voy a regresar al criterio del IMSS y con esto terminamos. La principal razón
del por qué el IMSS está equivocado en su criterio. Dice aquí, dice, miren, aquí está. En este sentido, si la PTU integrada a las personas trabajadoras excede lo señalado en los dos párrafos anteriores y los patrones deciden no descontar el monto integrado en denuncia, dicha percepción pierde la naturaleza de utilidades. Aquí es donde el IMSS está perdido. Esto nunca dejó de ser PTU, nunca, nunca. La Constitución le llama PTU. Al 10% de la renta gravable, la Constitución le llama PTU. Por lo tanto, que venga una disposición legal en el 127 fracción octava que ponga una limitante, no significa que de esos 100, los otros 10 dejaron de ser PTU. La Constitución a los 100 le llamó PTU y nunca dejó de ser PTU. Por esa razón, el IMSS se equivoca. ¿Pero por qué lo ajustó de esta manera el IMSS? Porque aquí arriba dice el IMSS, dice, fíjense, en principio, la PTU no forma parte del SBC. Oye, en principio, el artículo 27 de la Ley Federal del Trabajo, me parece que es la fracción tercera, cuando excluye de la integración al SBC de la PTU, nunca dijo la ley que la PTU está excluida siempre y cuando no exceda el límite del 127 fracción octava. Así no dice la ley. La ley dice, se excluyen como integrantes del salario base de cotización dada su naturaleza los siguientes conceptos. La PTU. Y el 10% de la renta gravable se llama PTU. Por lo tanto, si el patrón decide pagar en su totalidad o se encuentra con estos trabajadores amparados y les tiene que pagar en su totalidad, eso nunca dejó de ser PTU. Y en mi opinión no integra. Pero nos va a llevar a confrontarnos con la autoridad y entonces tendríamos que contar con los elementos para saber cómo hacerle frente y salir victoriosos. Bueno, pues son las 2 de la tarde. Tocayo, amigo, te agradezco mucho la invitación. Robert, gracias por que no fui el único feo que vieron, también te estuvieron viendo a ti todo el tiempo, entonces muchísimas gracias por compartir aquí también junto conmigo esta frialdad. Y bueno, pues Tocayo, un placer haber estado aquí en este programa que te auguro y sé que así será muchísimo, muchísimo éxito a estas alturas. Muchas gracias, mi estimado amigo, tocayo, Roberto, a todos, la verdad, es un placer y enorme ponencia, tocayo, puntos muy finos y que creo que va a haber mucha área de oportunidad para los amparos, sobre todo en esa última parte que comentas, estos criterios del IMSS, esas letras pequeñitas que la verdad creen o lo equipara prácticamente como si fuera el brazo derecho de la ley de seguro social. Y la verdad creo que hay mucha materia ahí, hay criterios bastante favorables, cuestión ahí de empezar a estructurar, pero sí, ya le vi algunos puntos a lo que bien comentas, sino que bien puntualizaste. Ahí lo platicaremos, como dicen, fuera de mamparas, ¿no? Pero sí, mucha área de oportunidad ahí y ojalá el seguro saque más criterios de ese tipo porque nos va a dar más oportunidad de ponernos los guantes, ¿no? Pero la verdad, excelentísima ponencia, Tocayo, como siempre, y de hecho ya por ahí me pasaste el nuevo tema, ahí nos pondremos de acuerdo para qué fecha lo estarías exponiendo. Las puertas están abiertas, ya sabes, Tocayo, lo mejor. Y pues muy agradecido, muchas gracias por todo y aquí estaremos para la próxima. Sí, igual, muchas gracias a todos y todas por unirse aquí con nosotros. Nuevamente, mi estimado Robert, por ahí vi algunas preguntas que ya no tuve oportunidad de contestar, pero si pudieras guardarlas, amigo, y luego Sí, mandármelas para que pues
de alguna manera la subamos a las redes, ya Sí, veríamos. sí, te las traigo Muchísimas a gracias llegar, a todos tocayo. y todas. Muchas gracias. Hasta Gracias. la Hasta luego, próxima. licenciado. Cuídese mucho. Un Gracias, abrazo. Robert.